¿Veis mi pantalla y me oís bien? ¿Sí? A ver, bueno, empiezo con mi presentación. Soy Marsu Barroca, como me ha presentado Dani, vocal de la Junta Directiva de la ATEP, y pasaré a presentar la exposición sobre las posibilidades que nos ofrecen las técnicas de reciclado en frío con emulsión a efectos de optimización de procesos y materiales. Bueno, debemos contextualizar el empleo de técnicas de reciclado principalmente en el ámbito de la rehabilitación estructural, puesto que el reciclado tiene implícito el uso de materiales que han quedado fuera de servicio y que por tanto proceden de actuaciones de rehabilitación. Ante un pavimento a rehabilitar con presencia de fisuras, ya sean por agotamiento estructural, por envejecimiento de la capa o por fisuras reflejadas, existen diferentes alternativas de rehabilitación. En primer lugar, la primera opción que presentamos, pues que es habitual, conocida, es la técnica del recrecido del firme y que consiste en la extensión de una capa más o menos flexible sobre el pavimento existente. Otra opción a considerar es la aplicación de una técnica de reciclado de firme que reaproveche el firme fuera de uso y a menudo implica la extensión de una capa de rodadura sobre el mismo. Finalmente, existe la posibilidad de ejecutar un fresado y reposición del firme, como vemos en la solución número C, o sea, tipo C. Cada una de estas soluciones tiene diferentes implicaciones desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. La primera de las opciones es ventajosa desde el punto de vista económico y ambiental, pues no tiene en consideración las partidas necesarias para la retirada del pavimento fuera de uso. Sin embargo, las limitaciones técnicas de la solución nos deben cuestionar sobre este análisis cuando tratamos de hacerlo a largo y medio y largo plazo, ¿no? Porque el hecho de que haya una mayor probabilidad de reflexión de fisuras que puedan condicionar la durabilidad de este pavimento, pues bueno, nos hace contextualizar este análisis económico y ambiental. La solución C prevé la recuperación de las características estructurales y también superficiales del pavimento, recuperando la sección inicial de proyecto y, por tanto, puede considerarse una solución que garantiza la durabilidad del firme, pero sería la opción menos favorable desde el punto de vista económico y ambiental. En función de las solicitaciones que experimentará la vía, es posible diseñar una solución que contemple el reciclado del pavimento, tal como describimos en la solución B. Esta solución podrá ser en cuanto a capacidad técnica equivalente a la solución C de fresado y reposición, pero presentará ventajas a nivel económico y ambiental. Bueno, dicho esto, veamos pues el catálogo de técnicas de reciclado de firmes que es posible aplicar en estos casos. Hablamos siempre de reciclados con ligantes bituminosos. Para clasificar las técnicas haremos una separación en función de la temperatura de fabricación de la mezcla y del emplazamiento del puesto de fabricación. Existen de este modo las siguientes técnicas: el reciclado en caliente en central y el reciclado en templado en central, que es del que nos ha hablado en concreto Nuria, el reciclado en caliente in situ, el reciclado en frío en central y el reciclado en frío in situ. Serán estas dos últimas técnicas las que serán objeto de esta presentación. Bien, para un correcto análisis de la contribución de las técnicas en la optimización de los procesos, primero vamos a realizar una breve descripción de en qué consisten las mismas. El reciclado en frío in situ con emulsión es una técnica que consiste en la extracción, homogenización y mezclado de las capas fuera de uso de un pavimento con emulsión bituminosa, agua y eventualmente aditivos, para posteriormente extender y compactar la mezcla. Como vemos en la imagen, un tambor dotado de picas durante el avance de la recicladora provoca la demolición y remueve el firme existente. Los dispositivos de dosificación de emulsión y agua permiten el mezclado en la campana fresadora y disponen el material para su posterior extendido y compactación. Vemos en la siguiente presentación la configuración habitual de un tren de reciclado en frío con emulsión. Bueno, existen otras configuraciones, pero abordamos esta, que es la que es recogida por el capítulo 20 del pliego PG4. La recicladora avanza conectada a una cisterna
de manera que se permite la alimentación en continuo de agua y emulsión. La recicladora está preparada para ejecutar reciclados en espesores de 6 a 12 centímetros. Como vimos en la imagen anterior, la recicladora dispone de una campana con picas que permiten la extracción de la capa, su homogeneización y el mezclado con el agua y la emulsión. La disposición de las picas provoca que el material se acumule en un caballón central durante su avance. Después este caballón es extendido y repartido gracias a un sinfín repartidor, y este movimiento, esta formación del caballón y este posterior reparto facilita la envuelta y la homogeneización del material. Las recicladoras están pensadas, diseñadas para disponer de una campana con unas dimensiones que permita el reimpacto del material. De esta manera se contribuye a la reducción granulométrica del material extraído de la vía, y este aspecto es especialmente relevante cuando reciclemos firmes muy cuarteados o con un espesor de capa pequeño, que podrían dejar bloques de gran tamaño en el pavimento en caso de no ser tratados adecuadamente. La recicladora dispone en su extremo final de una regla de extendido y también precompactación, disculpad, en la parte posterior. Este equipo es análogo al que encontramos en extendedoras y permite mejorar la regularidad superficial del pavimento. La configuración del equipo, como veis, hace que esta regla se encuentre en el extremo posterior, después de las zonas donde se encuentran los ejes de tractores del equipo, y permite evitar deformaciones que podrían formarse por la circulación de vehículos sobre esta capa ya nivelada. Posteriormente avanzan equipos de compactación, como son el rodillo vibrante y el equipo compactador de neumáticos, que tienen elevado lastre, puesto que estas capas necesitan o nos demandan una energía de compactación elevada para llegar a densidades que les permitan obtener un óptimo o un valor adecuado de resistencia estructural. Vale, una vez explicado en qué consiste la técnica del reciclado en frío con emulsión in situ, pues queremos presentar las distintas tipologías de reciclado existentes. Esta clasificación, en concreto, tiene su origen en las recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León, y ha sido tomada como referencia en numerosas ocasiones a nivel nacional. La clasificación se fundamenta en la tipología del material a reciclar. Es posible considerar reciclado de pavimentos que contengan un mayor o menor contenido de mezcla asfáltica fuera de uso, como vemos. Cada una de estas tipologías requerirá formulaciones específicas en cuanto a la dotación y a la tipología de la emulsión, y nos dará lugar a capas con diferente capacidad portante. Bueno, una vez presentada la técnica, veamos cuáles son los principales condicionantes de cara a su aplicación. Los pavimentos reciclados en frío con emulsión tienen un comportamiento especialmente flexible y se adaptan, por tanto, a firmes que puedan presentar fenómenos de asentamiento. Por otro lado, según indica la orden circular 63IC, que, como sabréis, aborda la rehabilitación de firmes, a efectos de dimensionamiento se considera un coeficiente de equivalencia estructural respecto a una mezcla bituminosa en caliente de 0,75 para reciclados de tipo 3. Sin embargo, estudios fundamentados en la caracterización del comportamiento estructural de mezclas recicladas en obras ejecutadas en ámbito nacional nos indican que este valor pudiera ser incluso conservador, ya que hemos obtenido valores superiores en las experiencias citadas. En cuanto a limitaciones, debe considerarse la necesidad de aplicación de una capa de rodadura por varios motivos. En primer lugar, porque la mezcla reciclada presenta típicamente un nivel de macrotextura bajo. Y por otro lado, porque las prestaciones de los áridos que configuran la mezcla pueden no ser siempre adecuados para desempeñar funciones de capa de rodadura. Cabe tener en consideración, además, que la flexibilidad de la mezcla, que es especialmente elevada en las fases iniciales de maduración, la convierten en una mezcla sensible a la deformación permanente en caso de que sea expuesta a una intensidad de tráfico pesado importante. Por todo ello, habitualmente deberá ser cubierta por una capa de rodadura,
seleccionada en función de las solicitaciones de la vía. También comentamos que es necesario considerar el recrecimiento de la cota cuando se ejecuta esta técnica y que este aspecto debe ser considerado en fase de proyecto. Vale. Bueno, pues vista ya la técnica del reciclado en frío in situ, pasamos ahora a revisar la técnica del reciclado en frío con emulsión en central. La técnica del reciclado en frío con emulsión en central consiste en la fabricación de una mezcla constituida por una fracción de mezcla reciclada que puede llegar a representar hasta el 100% de la fracción mineral o puede ser una fracción inferior y disponer de la aportación de árido virgen. También forzosamente contará con la aportación de emulsión y puede contarse con la aportación de agua o aditivos que ayuden a la envuelta. La fabricación en central permite la preparación de la fracción del material fresado, disponiendo, por tanto, de un mayor control granulométrico respecto a la técnica que hemos visto anteriormente. Para la fabricación se requiere disponer de una planta de mezclado que cuente con equipos de dosificación controlada para las diferentes fracciones minerales y para la dotación de emulsión. Vemos en estas imágenes diferentes configuraciones que pueden ser requeridas para obtener una adecuada envuelta, con adición de fracciones en diferentes puntos e incluso aplicando la técnica de la preenvuelta o de la doble envuelta en algunos casos. En función de la formulación empleada, podremos disponer de granulometrías, de mezclas con granulometría más o menos densas y en algunos casos, incluso en función de su formulación, dispondremos de mezclas que puedan considerarse estocables. Bueno, como en el caso anterior, una vez definida qué son las capas recicladas con emulsión en central, revisemos las características de la técnica. Como hemos dicho anteriormente, en las otras mezclas recicladas con emulsión en frío y como en general sucede con las mezclas fabricadas con emulsión, este tipo de capas se caracterizan por tener un comportamiento flexible. A diferencia del caso anterior, esta técnica no está contemplada en la orden circular 6.3 IC de rehabilitación de firmes, pero observamos en esta tabla el rango de valores que se encuentran para técnicas paralelas a esta técnica, como son las mezclas abiertas en frío, la graboemulsión o el reciclado en caliente en central. En cuanto a consideraciones relativas a la aplicación de la técnica, señalaremos, como en el caso anterior, en función de la intensidad de tráfico y de las características de la vía, debe valorarse la necesidad de extender una capa de rodadura sobre ellas, que permita un mayor reparto de las tensiones generadas por el paso de los vehículos. En este caso, en función de la aportación del árido virgen, características como la macrotextura o propiedades del árido pueden ser más controladas. Por la temperatura de aplicación de la mezcla e incluso por la posibilidad que ofrece en algunos casos de ser estocadas, facilitan la ejecución de trabajos en emplazamientos de difícil acceso a centros de fabricación de mezclas. Por los medios de aplicación pueden ser empleados en espacios y contextos en los que otro tipo de técnicas no serían de aplicación. Por su elevada flexibilidad, es adecuada en actuaciones sobre pavimentos en los que preveamos fenómenos de asentamiento, puesto que son capaces de adaptarse con mayor facilidad a los mismos que otras soluciones que cuenten con una mayor rigidez. Bueno, después de este rápido análisis sobre las técnicas, queremos evaluar ahora, y un poco también echando un poco la vista atrás y recordando las técnicas de las que nos ha hablado Nuria, pues queremos evaluar estas técnicas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Repasemos para ello, en primer lugar, qué significa el concepto de sostenibilidad. Decimos que algo es sostenible cuando permite asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. La evaluación de la sostenibilidad se fundamenta en el análisis del impacto sobre aspectos sociales, económicos y ambientales, como vemos en el gráfico representado. Como sociedad tenemos la obligación de cuestionar hasta qué punto nuestras actuaciones se alinean con un desarrollo sostenible. Es una cuestión de responsabilidad con las generaciones futuras.
Las directrices del marco de desarrollo que también han sido adoptadas por la Unión Europea y que nos ha expuesto Marimar en la presentación de los mecanismos de recuperación y resiliencia, pues también van alineados con estos aspectos. Las inversiones financiadas en los planes de ayuda, hemos dicho, deben contribuir a la cohesión económica, social y territorial. Y, como hemos oído, se requiere que los países consigan desarrollar su actividad en un contexto más sostenible y más resiliente, y nos emplazan al desarrollo de 4 ejes: la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Bueno, ahora analicemos bajo este enfoque las técnicas que abordamos en esta presentación. Bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad social, hemos visto como uno de los ejes estratégicos definidos por el mecanismo de recuperación y resiliencia abordaba la cohesión territorial y social. La problemática aquí no nos es ajena, como demuestran las estadísticas que describen el fenómeno de la España vacía. Sabido que la conectividad territorial facilita el equilibrio demográfico en zonas menos pobladas y permite combatir los procesos de despoblación. Las infraestructuras en estos entornos permiten el desarrollo de la actividad económica en estas zonas. Según el informe de la OCDE Regional Outlook 2016, solo las zonas rurales próximas y bien comunicadas con centros urbanos y grandes conurbaciones consiguieron atraer crecimiento económico y también nueva población. Pero no debemos perder de vista que el coste de mantenimiento de la infraestructura debe ser proporcionado al reporte obtenido, siempre con esta consigna de la sostenibilidad. En entornos de baja intensidad de tráfico deben considerarse las soluciones estructuralmente más adecuadas a las solicitaciones existentes, más longevas y más eficientes también desde el punto de vista económico. La solución del reciclado a bajas temperaturas es especialmente adecuado teniendo en cuenta además la distancia y el tiempo de transporte entre la central de producción y los puntos de actuación, que a menudo son elevados en las zonas que demandan de esta conectividad. Más allá de este aspecto y también desde el punto de vista de la sostenibilidad, 2 puntos más: una menor afectación del entorno en el uso de estas técnicas, puesto que el proceso de ejecución, especialmente con las técnicas in situ, permite la reducción de la incidencia del tráfico de obra asociado al transporte de materiales y al menor tiempo de afectación de las infraestructuras por el rendimiento de la técnica. Y por otro lado, el empleo de las mezclas a baja temperatura, que permite la minimización de riesgos asociados a actuaciones de fabricación y extendido. Hay que tener en consideración que las mezclas en frío minimizan el riesgo por exposición a altas temperaturas, que son las propias de técnicas alternativas, tanto por estrés térmico como por la potencial presencia de componentes orgánicos volátiles que aumentan su concentración en la misma medida que aumenta la temperatura. Bien, desde el punto de vista de sostenibilidad económica, bueno, pues son muchos los aspectos económicos que contribuyen a la sostenibilidad de las soluciones presentadas. Por un lado, la reducción de costes asociados a la minimización de consumo de materias primas, reducción de costes asociados al proceso de fabricación y también al transporte de materiales, tanto los retirados como los aportados para la nueva construcción. La reducción del coste global, esta última de transporte para las actuaciones in situ. A estas reducciones de costes debemos añadirle, bueno, estas dependerán en concreto en cada obra de la sección y de la distancia planta-obra. Además de estas tangibles y directamente medibles, deberíamos también considerar posibles costes por deposición en vertedero del material retirado fuera de uso y también la monetización de las toneladas de las emisiones de CO2 asociadas al calentamiento de los materiales. Por otro lado, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de la inversión, estas técnicas son consideradas una solución adecuada en tanto que las solicitaciones a las que previsiblemente se vea el firme expuesto pues requieren la presencia de un firme flexible que garantice una mayor durabilidad del mismo.
Bueno, la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental de las técnicas a baja temperatura y recicladas es indiscutible, siendo el reciclado en frío en tasa total la técnica más favorable, puesto que permite recuperar el 100% del material fuera de uso y la correspondiente reducción de consumo de áridos y de ligantes bituminosos. Las técnicas de fabricación revisadas también permiten el ahorro de combustibles fósiles destinados al secado y al calentamiento de los áridos y, en consecuencia, también la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también se minimiza el volumen de potenciales residuos a reutilizar provenientes de material fuera de uso, y es también relevante la reducción de emisiones asociadas al transporte del material fuera de uso y del material de nueva aportación en el caso de las técnicas in situ. Bueno, aquí os queríamos mostrar este gráfico que muestra la reducción de emisiones en función de la técnica de rehabilitación de firmes empleada. Y se estudia la reducción en comparación a la técnica alternativa de fresado y reposición. Los datos, en este caso, provienen de una tesis doctoral de Matthias Ballinger, que analiza el panorama del empleo de las técnicas de reciclado de firme en Francia y que contrasta datos provenientes de encuestas con datos obtenidos de revisiones bibliográficas. También hemos visto datos provenientes de otros autores como Kandal, que hablan de otros rangos, especialmente para el reciclado en frío de reducciones del 6 a 67. Aquí vemos que Schwalinger nos habla de una reducción en el caso del reciclado en frío in situ del 80%. En cualquier caso, estas reducciones variarán en función de la distancia planta-obra y de la sección a trabajar. Si queremos decir que estudios realizados con datos, con datos medidos de obra en obras ejecutadas a nivel nacional, nos han permitido constatar reducciones del 60% de las emisiones respecto a técnicas de fresado y reposición, solo teniendo en cuenta la fase de fabricación, transporte y puesta en obra, sin tener en cuenta los ahorros asociados al material recuperado y a la materia prima ahorrada. Bueno, creemos, pues, a la vista de lo expuesto, que las mezclas fabricadas con emulsión y a baja temperatura nos ofrecen la posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad y que merecen ser consideradas como alternativa a las técnicas tradicionales. Ellas pueden ser la palanca de nuestro sector para contribuir a una actividad alineada con los ejes definidos en los mecanismos de recuperación y resiliencia. Y esto es todo y muchas gracias por vuestra atención.